Doctor Omar Bull Escobar, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, encantado de estar en su programa. Buenos días a todos los que están escuchando. Bueno, pues para nosotros es un honor tenerlo en nuestro programa. El honor es mío. Entonces, explíquenos cómo es esto del pacto migratorio de la ONU. ¿Cómo es esto? Porque estamos viviendo, y tal vez es apenas el comienzo de un proceso migratorio de unas proyecciones gigantescas, tanto de los países del África que se están yendo para Europa, como de los países de América Central, todos de viaje para los Estados Unidos. Sí, doctor Londoño, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad que considero única, en el sentido de que esta reunión que se va a realizar en Marruecos en los próximos días, desde mi punto de vista, es un hito del siglo XXI. Va a definir nuevos bloques geopolíticos a nivel internacional. Es de una complejidad extrema por el hecho de ser poblacional. Estamos hablando de población, de migración de seres humanos. Atañe todos los ámbitos de la vida humana, pues el político, el económico, lo social, lo cultural, lo laboral, lo humanitario, la educación e inclusive hasta la religión y la libertad de expresión. Es muy complejo, y todos estos factores y más, entre los que acabo de mencionar, se sobreponen los unos a los otros y se entrelazan de manera muy compleja. Sobre todo lo que está en juego para muchos países que han rechazado el pacto es la soberanía y la seguridad nacional. Este es un pacto de tal importancia que a mí me extraña, y estaba oyendo sus palabras antes de que me diera a mí la palabra, de tal que no entiendo por qué no está en las páginas, en las portadas y ni siquiera en el interior. Me tomé un momento para revisar uno o dos periódicos y ni se menciona el Pacto Global de Migraciones. Tal vez la cosa más importante que está ocurriendo a nivel global, ¿sí? Hasta ahora en el siglo XXI. Yo diría que es tan importante, casi tan importante, por lo menos a mediano plazo, como lo que ocurrió en la década de los 90. Un cambio geopolítico global marcante, en el cual vamos a tomar lados, vamos a tomar partido. ¿Qué es el pacto? El Pacto Mundial para una Migración, se le llama el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular. Así es el título oficial del pacto. Es un acuerdo intergubernamental bajo los auspicios de Naciones Unidas que trata de abarcar todas las dimensiones de la migración internacional. Aborda todos los aspectos de migración, como aspectos humanitarios, de desarrollo, derechos humanos y otros. Pretende contribuir a la gobernanza mundial y presenta un marco para la cooperación internacional en términos de movilidad humana. Quiere decir que describe la migración como un fenómeno global positivo, y como mencioné anteriormente, entre los tres criterios que hacen parte de su nombre, una migración segura, ordenada y regular, este último, regular, implica que la migración es un estado de hecho. Es más, la migración y la movilidad, tanto internacional como la movilidad interna, se consideran formas de abordar las crecientes disparidades demográficas y económicas que hay a través del mundo. De alguna manera, las personas deben aprovechar los recursos del globo, ¿sí? Sin fronteras, porque básicamente lo que se hace es declarar al migrante, ¿sí?, como una persona que tiene el derecho de emigrar, que está intitulado a tener la migración como derecho humano. El pacto institucionaliza la migración como derecho humano. Esa es una de las cosas que más preocupa. Por otro lado, convierte al migrante legal e ilegal, cambia la terminología de legal e ilegal a regular e irregular, lo que tiene unas implicaciones enormes en términos legales y de política de refugiados y de migración. Un refugiado, en principio, y es una definición de 1951, es una persona que teme por su vida, por su libertad, como resultado de su raza, su religión, su opinión o su orientación. En este caso lo que se hace es equiparar básicamente al migrante al refugiado y
cualquier refugiado, sea por razones políticas o económicas, tiene derecho a migrar. El migrante y el refugiado se vuelven básicamente lo mismo. En la práctica, los migrantes económicos son tratados como refugiados, incluso los migrantes ilegales, ¿no es cierto? Básicamente propone que las personas pueden migrar desde que haya motivos legítimos, y en este caso estos motivos, como ellos se legitimizan in extremis, ¿no? Hasta el punto de tener simplemente necesidades económicas. El migrante puede escoger dónde emigrar y escoger su lugar de residencia donde más le convenga. Es un derecho humano, ¿no? Se declara derecho humano. El país receptor debe ofrecer vivienda, salud, vestido, bienestar, y uno piensa en el caso de América Latina, cuyas necesidades son tan grandes ya en términos de lucha contra la pobreza, el hecho de tener que atender a otros, sí, obviamente tenemos algunos compromisos internacionales dentro del ámbito del derecho humanitario de atender a los refugiados, pero en este caso, este cambio de naturaleza del refugiado hace que tengamos básicamente que abrir en gran parte nuestras fronteras y aceptar a quien haya escogido vivir una mejor vida en nuestro país o en uno de los países que firme ese pacto. Uno de los elementos más preocupantes de este pacto es lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Esto fue expresado explícitamente en una reunión del Parlamento Europeo, y la prensa básicamente se obliga a presentar una imagen positiva de la migración, so pena de sanciones penales. Claramente se expresa en esa reunión que no se puede criticar la migración, y obviamente no se podrá criticar en el momento que se convierta en un derecho humano. Básicamente se define al refugiado como cualquier persona que quiere desplazarse entre países. Así lo define, por ejemplo, Nigel Farage, el político británico que fue punta de lanza del Brexit, y muchos otros, porque hoy en día hay varios países que han rechazado el pacto, sobre todo con base en criterios de pérdida de soberanía y de el management o de la gerencia de la seguridad nacional. ¿Quién determina el número de migrantes que va a entrar en un país en un momento dado? ¿Sí? Hay los que más exageran a este respecto hablan de fronteras totalmente abiertas. Pues eso no es lo que propone el plan en el texto, pero de facto afecta la soberanía. El pacto inclusive tiene dice o pretende defender la soberanía en su texto, pero no será por coincidencia que muchos países sí citan precisamente, entre ellos Estados Unidos, el problema de la soberanía, el hecho de que es un pacto pro migración que socava la soberanía nacional e intenta globalizar la gobernanza de la migración. No sé si estoy en un monólogo muy largo, qué pena aquí, doctor. No, doctor Omar. Hay mucho más para hablar, obviamente, y muchas más implicaciones, pero dejo que haga una pausa. Apasionante el tema, porque si el migrante tiene el derecho a migrar y tiene el derecho a establecerse donde le plazca, es decir, para nosotros la migración obvia es la migración venezolana, el venezolano tiene derecho a estar en Colombia, es porque alguien tiene el deber correlativo. Los derechos son siempre bilaterales, derecho unilateral no existe. Entonces Colombia tiene la obligación de recibirlo y de darle lo que necesita esa persona para vivir en Colombia, de acuerdo a su estatus o de acuerdo a condiciones mínimas de supervivencia. No sé si lo diga el pacto, lo dice, sí. Pero la verdad es que Colombia entonces queda obligada a tener facilidades suficientes para los venezolanos que vengan en cualquier número, en cualquier cantidad, en los próximos meses o en el próximo año, porque es un derecho. Y si es un derecho, insisto, tiene que haber correlativo un deber. Eso me parece motivo de una preocupación inmensa, doctor Omar. Esto es de un calibre, doctor Londoño, que como internacionalista me sorprende enormemente, repito, el
que no hayamos sido informados. Hablando de derechos humanos, hoy es el Día de los Derechos Humanos, se celebra en el derecho a la información, que es un pilar del Estado de Derecho. Yo siento que ha sido vulnerado, ¿cierto? Tanto a nivel de prensa como de gobierno. Pero pongamos esto en contexto. Yo creo que es importante lo que mencioné al principio del nuevo paradigma global. Estamos saliendo de ese paradigma siglo XX, izquierda, derecha, Unión Soviética, Occidente, que hasta hoy de alguna manera perdura en un desorden geopolítico enorme, pero se están restableciendo bloques, y estos bloques se están restableciendo claramente. Esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos analistas, y estos bloques se zanjaron ya claramente con discursos recientes de personalidades. Me refiero a dos bloques: el bloque nacionalista. No se trata aquí de extremismo, sino el que defiende el Estado-nación, sus fronteras, su soberanía, y el bloque globalista. Estos son bloques que existen, definidos, ¿sí? Identificables. La primera persona en zanjar esta definición o este nuevo paradigma geopolítico del siglo XXI fue Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando lo dijo en sus propios discursos, mencionó que él estaba del lado del Estado-Nación y contra el proyecto globalizador. El proyecto globalizador está sobre todo en la cabeza de la Unión Europea, en Bruselas, y con muchas personalidades políticas e inclusive del sector privado que lo apoyan. En este momento estamos decidiendo, porque en el momento en que se tome la decisión y hablaremos ahora de la obligatoriedad de cuán obligatorio y cuán vinculante es el pacto, si en el momento en que se tome esta decisión estamos tomando una decisión de largo plazo, ¿cierto? Nos estamos posicionando de un lado o del otro. En este caso estaríamos posicionándonos del lado contrario a países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, Japón, China, Hungría, Rusia, Estonia, hay una lista larga, Austria, Eslovaquia, Australia. Chile decidió ayer no adherir. Suiza, donde inclusive se llevaron a cabo las conversaciones iniciales que definían los objetivos para el desarrollo 2030 que constituyen la base de este pacto. Suiza decidió tampoco participar. Italia, Dinamarca, Bélgica está en problemas. Hubo inclusive una amenaza hoy de uno de los partidos de gobierno de salirse de la coalición si se firmaba. Israel. Hay una serie de países que claramente, y como mencioné anteriormente, citan la soberanía y la seguridad nacional. Entonces el debate de que el texto sí cita, sí, o como mencioné, pretende defender la soberanía, claramente desde el punto de vista de muchos expertos internacionales que hacen parte de los equipos de relaciones exteriores de estos países, no es el caso. Hay muchos riesgos porque está el lado oscuro de la migración, y el lado oscuro de la migración en un país como Colombia es muy, muy grave. Este pacto no afecta a todos los países de igual forma, ¿no es cierto? En el caso de Europa hemos visto el cambio total de sociedades europeas, donde la población ha cambiado, las proporciones poblacionales y demográficas han cambiado radicalmente, y vemos hoy lo que está pasando en Francia, ¿no es cierto?, o en Alemania. Este fenómeno migratorio no hay que ver, tiene dos lados: el lado humanitario, efectivamente, y como mencioné antes, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones en términos de derecho internacional humanitario, pero también hay un lado que es el lado del crimen organizado, ¿no es cierto?, y de la migración ilegal que de pronto se vuelve legal, y de la posibilidad de que una persona se mueva de un país a otro a pesar de tener antecedentes, ¿no es cierto? En un país como Colombia, sí, esta dinámica global de migración es peligrosa. Somos al fin y al cabo el primer productor de cocaína del mundo, y tenemos a un vecino como Venezuela. República Dominicana, sí, fue el primer país latinoamericano en decir no. Obvio, tienen al lado Haití. Ustedes se imaginan lo que sería una frontera virtualmente abierta, para que no digan que estoy exagerando en términos del proyecto. No, abierta. Lo que pasa es que uno trata de ser lo menos, pero de facto lo es abierta, pero trato de no ser demasiado, de alarmar demasiado, porque en un momento dado la gente dice, no, la cosa está yendo, mis palabras están siendo, sí, superlativas.
Hay una persona que se llama Kelly Greenhill. Yo creo que es muy interesante si usted la puede leer, y otras personas, que escribió un libro que se llama Weapons of Mass Migration, las armas de migración masiva. Y hay ejemplos múltiples en la historia de cómo la migración ha sido utilizada como arma política. El caso de Libia es muy interesante, no solamente históricamente, sino hoy, porque leí algunas cosas ayer al respecto. Libia durante mucho tiempo, durante la época de Muammar Gaddafi, amenazó con abrir la llave, en ese sentido de abrir su frontera que da sobre el Mediterráneo y por ende puede constituir un canal de inmigración hacia Europa, abrir su frontera para que los africanos, que siempre han sido obviamente países más pobres, pudiesen migrar. De ahí que en gran medida, y eso lo describe la señora Greenhill en su libro, en gran medida Europa sostiene a Libia durante mucho tiempo, además de la riqueza petrolera y otras consideraciones geopolíticas, lo mantiene tranquilo. Ahora fíjese que en Libia se intervino durante el gobierno de Barack Obama. ¿Y qué tenemos hoy en Libia? Un país en total caos, que es el que más promueve la migración a través del Mediterráneo hacia Europa. Sí, ¿y qué tenemos en América Latina? Un Venezuela, un país en caos, que es el que más promueve la migración. ¿Qué tenemos en Oriente Medio? Un Siria, es un país en caos, cuya migración, curiosamente, se ha ido sistemáticamente hacia Occidente, hacia los países europeos y no hacia los países vecinos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no solamente las migraciones han incrementado desde el 2015 de manera totalmente anormal, ¿no es cierto?, porque hay una infraestructura comprobada y una ingeniería migratoria por detrás, ¿sí?, que utiliza la migración como arma política, y eso está pasando en muchas partes del mundo en este momento. Esto hay que enmarcarlo en una, qué pena la redundancia, en un marco poblacional, en un mundo que está creciendo enormemente. Nosotros hace 60 años éramos 3 punto algo billones o 3.200 millones de personas. Hoy somos 7.700 millones de personas y el mundo se está ladeando de alguna manera. África está creciendo a unos ritmos impresionantes, 5 a 6 niños por familia, mientras que Europa, los países desarrollados, no están creciendo ni al 1.5, ¿no es cierto? O a 2 niños, o Colombia en este caso a 2. ¿No es cierto? La tasa de fecundidad es de 2 niños por familia. Eso hace que hay una necesidad de reequilibrar la población mundial y se ve claramente la intención a través de este pacto de hacerlo. En ese caso, nosotros seríamos un país cuya tasa de fecundidad es tan baja que podría ser un país básicamente que podría actuar como receptor idóneo. Bueno. Doctor Omar Bula, esto que usted está contando me trae a la mente el famoso club de Bilderberg, que es el club de la gente súper rica y súper potente y súper capaz, que se reúne con más frecuencia de la que uno cree y de la que uno sabe, y que toman decisiones globales. Ese club de Bilderberg estaría también de acuerdo con este tema de la migración. El señor George Soros en particular, ¿él estaría de acuerdo con este tema también? Pues sí, doctor Londoño, la pregunta es muy buena. Me permito, antes de seguir con ese tema que es de suma importancia, hacer un paréntesis sobre lo vinculante que es o no este pacto, porque inclusive la directora de la conferencia, que se puede ver inclusive en vivo en un link, la conferencia que está transcurriendo hoy en día en Marruecos, menciona que el pacto es que no es vinculante, ¿no? Un político holandés dijo, bueno, si no es vinculante, ¿por qué lo firmamos? ¿No es cierto? Claro, claro. Hay ciertas cosas, y dice que es una oportunidad para discutir la migración, sí, pero es que hay muchas maneras de discutir la migración y bajo diferentes luces. El hecho es que, como dice los Estados Unidos, la palabra pacto, que no tiene un significado acordado en derecho internacional, implica una obligación legal, y la palabra obligación, per se, aparece en el pacto en varios lugares. Hay un compromiso de facto, o sea que eso de que no es vinculante, repito, si no es vinculante, ¿por qué se firma? Ahora, en cuanto a lo que usted menciona sobre las influencias a niveles más altos,
Sin duda alguna, yo creo que el gran problema de hablar de estos temas, como el Club de Bilderberg, por ejemplo, es que son temas que están tan altos, estratosféricos para muchos, y la realidad nuestra en Colombia hoy en día es la bolsa de Petro, ¿no es cierto? Qué pena ser un poco irónico en ese sentido, ¿sí? Sí, no, pero es Pero así. sí, entonces mientras que estamos mirando lo que pasa en Chapinero, esta gente está mirando el globo de manera íntegra y tienen la capacidad financiera y la capacidad política y el poder político para hacerlo. Cuando uno entra a esas esferas, pues obviamente se tiene existe la posibilidad de que la gente se distraiga, ¿no es cierto? Porque es tan inalcanzable y tan inentendible y es de una complejidad tan grande como es este tema de migración per se. Sí, yo voy a ser muy delicado con lo que trata de ver con Soros, sobre todo, pero solo quiero mencionar, citando, que el presidente de Hungría, que fue el primero en salirse del pacto, menciona que el pacto tiene las huellas del millonario George Soros. Eso está citándolo a él. También se ha vinculado a Soros a una organización que se llama Judicial Watch. Ayer precisamente vinculaba a Soros algunas de las caravanas de migrantes. Se sabe que Soros invirtió en el 2016 $500 millones en refugiados. Son $500 millones. No son 5, no son 50, son 500, medio billón de dólares en refugiados. E inclusive que hay algunas iniciativas que están ligadas a compañías privadas que pueden sacar provecho de la migración. Esto es una cosa muy además, si usted ve, por ejemplo, en el board, en la junta de migración de la Organización Internacional de Migración, en esa está la señora María Teresa Rojas, la directora de la iniciativa de migración del Open Society Foundation de Soros. Me limito a citar, ¿no es cierto? Pero es claro y hay muchísima literatura de que él en particular, que defiende, cuya filosofía es la de las fronteras abiertas y la sociedad abierta, está por detrás de este pacto. El pacto en sí e inclusive los objetivos de desarrollo del 2030 que fueron revisados en el 2015, que se llamaban antes objetivos del milenio, sí, tiene gran participación de sus ONGs. Tenemos un momento en esa coyuntura, Fernando, en esta coyuntura que además tiene una significancia mayor en términos de no solo de Estado-Nación, sino de los gobiernos de los Estados-Nación, porque las ONGs, las organizaciones supuestamente no gubernamentales, tienen un papel creciente dentro de los gobiernos nacionales y desde adentro pueden obviamente promover, si su agenda es la de fronteras abiertas, promover la implosión del Estado-Nación. Eso es lo que está ocurriendo. Yo estoy muy, usted se imagina cuán preocupado estoy yo creo que el país entero, muchos países están preocupados. En las prensas del mundo entero sí está la noticia. En Aquí Bélgica, no, en Eslovaquia aquí. renunció el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? En Bélgica lo están discutiendo. En Estados Unidos se pronunció ayer sacó una declaración que seguramente la leerán hoy, en que afirma que el pacto está intentando globalizar la migración y que no reconoce que la inmigración legal bien gestionada debe comenzar y terminar con los controles nacionales de fronteras, ¿no es cierto? Esto es, a mí me preocupa que si países con equipos de política exterior y de relaciones exteriores y de geopolítica de alto calibre como son Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Australia, Chile en América Latina, han decidido no adherir. Tengo curiosidad de cuáles son los criterios si Colombia decide sí adherir. Bueno, ¿quién está manejando eso en Colombia? La respuesta obvia sería la Cancillería, pero no es satisfactorio. ¿Eso lo está manejando el canciller, lo está manejando el presidente de la República o no lo está manejando nadie? Sí, esto se preocupa porque yo a través de los medios que tengo y que a nivel público, la manera que puedo reclamar como ciudadano, que lo hago a través de una red que es la única que utilizo, que es Twitter, he estado reclamando y que, bueno, ¿quién soy yo para reclamar? Un ciudadano, creo que tengo los derechos de todos para reclamar.
y hoy hace poco mandé un mensaje diciendo tenemos derecho a la información, no hemos sido informados por una decisión de tal trascendencia, ni a través de, ni el gobierno oficialmente nos ha informado qué implica esta firma para la ciudadanía colombiana. Una de las quejas más grandes que ha habido a nivel internacional es la falta de consulta previa con la población. Inclusive lo irónico en ese sentido es que el pacto mismo dice que ese es producto de un proceso abierto, transparente, inclusivo, con consultas incluyendo a la sociedad civil. Yo quisiera preguntarle a la sociedad civil de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, porque son sobre todo estos países, ¿sí? Son sobre todo estos países los que no han sido informados. E inclusive me pregunto en África y en Asia. Asia es un poco, la naturaleza de la información en esos continentes es un poco diferente. África me imagino que muy poco, y prácticamente toda África va a firmar, porque esto ha sido preparado meticulosamente desde el 2015. Claro. Bueno, doctor Omar Bula Escobar, nos puso usted, como dicen, la mosquita en la oreja. Y vamos a mirar esto muy de cerca, porque nos preocupa enormemente que Colombia esté asumiendo compromisos de esta naturaleza sin contarle a los colombianos. Preocupante, doctor Londoño, y le agradezco muchísimo por la oportunidad. Espero haber sido lo más sucinto posible para describir un tema tan complejo. Esto tiene mucho que ver con lo laboral, como le digo yo, con lo cultural, la mezcla de cultura. Con todo, los procesos de transculturación de que hablaba el doctor Gómez Hurtado en su libro La Revolución en la América. Y muy con unos contrastes enormes, doctor. Yo viví en Sudán, en Etiopía, viví en varios países africanos, y cuando y son países que quiero mucho, la sociedad sudanesa la quiero mucho, pero cuando yo me pongo a pensar que un sudanés que decide, y obviamente es una cosa un poquito caricatural, pero no muy lejos de la posible realidad, un sudanés viene a vivir al lado mío, una persona que tiene una religión y una cultura totalmente opuesta. En un momento dado definitivamente no nos podemos revolver de un momento a otro solamente sobre la base de la humanidad, porque hay definitivamente culturas establecidas que tienen sus cánones, y que hasta ahora hemos sobrevivido en las democracias desde el siglo XX, y lo poco que queda de democracia en el siglo XXI, respetándonos los unos a los otros. Esa era la ley internacional en el pasado, y la quieren cambiar. Estos cambios a nivel qué pena elaborar lo último, estos cambios a nivel de la ley internacional, lo que más preocupan a muchos países, inclusive los Estados Unidos, porque se citan muchísimos, a pesar de no ser vinculantes, se citan muchísimos tratados. Y esos tratados sí son vinculantes. Inclusive el segundo párrafo del pacto es solamente una lista de tratados. Virgen Santa. ¿Para dónde nos llevan? Y la Cancillería ni una palabra. Eso de consultarle a los colombianos, eso de poner la discusión en el punto de nuestras preocupaciones fundamentales, eso está de modé, como se decía antiguamente, ¿no? De modé. De manera que, doctor Omar Bula, muchísimas gracias por traer este punto a nuestro cuidado, y no vamos a aflojar. Claro que ya pues muy tarde, ¿no? Porque entiendo que la decisión se está tomando hoy. Seguramente. Se puede ver en vivo, doctor Londoño. Voy a enviar por Twitter un link para que las personas que quieran ver las discusiones las pueden ver en vivo. Sí. Perfecto, doctor Omar Bula Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted muchísimas gracias, y a todos los que nos escucharon, buen día.